Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a aprender a resolver circuitos eléctricos aplicando las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff. Yo lo llamaré Kirchhoff. Antes de comenzar a resolver vamos a definir una serie de términos que formarán parte de nuestro vocabulario en esta resolución. Esos términos son los conceptos de malla, nudo y rama. Diremos que un nudo es un punto del circuito en el que confluyen tres o más elementos. Por ejemplo, en nuestro circuito que presentamos aquí tenemos dos nudos. Los he marcado en color morado y les llamaremos nudo A y nudo B. En ellos podemos ver cómo confluyen tres o más elementos. Al nudo A confluyen R1, R2 y V2, al nudo B confluyen R3, R4 y R5. Una rama es una porción de circuito comprendida entre dos nudos consecutivos. Por ejemplo, en nuestro circuito tendríamos una rama que parte de A, recorre R2, V3, R5 y llega a B. Tendríamos otra rama que parte de A, recorre V2 y R4 y llega a B. Tenemos una tercera rama que parte de A, recorre R1, V1 y R3 y llega a B. Por último, una malla es una porción de circuito que partiendo de un nudo nos permite llegar al mismo nudo. Por ejemplo, en este circuito tendríamos tres posibles mallas. Partiendo, por ejemplo, del nudo A, podríamos recorrer el circuito realizando este camino y llegando de nuevo a A. También podríamos haber recorrido el circuito realizando este camino y llegando de nuevo a A. Y también podríamos haber recorrido el circuito realizando este camino y llegando de nuevo a A. Además, si no lo he recordado, puesto que si estamos en un nivel de resolución de circuitos mediante leyes de Kirchhoff, creo que es evidente, los símbolos que hemos representado en el circuito son de resistencias y de fuentes de tensión. Las resistencias denominadas con la letra R, las fuentes de tensión denominadas con la letra V, y recordando en todo momento la ley de Ohm, que dice que V es igual a I por R. Una vez hecho estos pequeños recordatorios conceptuales, pasamos a comenzar a resolver el circuito. Cada una de las ramas del circuito tiene una intensidad que la recorre. Lo primero que haremos será dibujar esas intensidades en los sentidos que nosotros queramos. Si una vez calculadas esas intensidades resultasen negativas, eso significará que la intensidad circula en el sentido contrario al que hemos escogido. Podéis observar que yo he escogido esos tres sentidos de intensidad. La intensidad I1 recorrería esta rama desde A hasta B en ese sentido, la intensidad I2 iría desde A hasta B en ese sentido, la intensidad I3 recorrería esta rama, en este caso desde B hasta A, para que veáis que no tiene por qué ser todo de A a B, sino que puedo coger el sentido de intensidad de rama que yo quiera. Una vez especificados los sentidos de las intensidades de rama, vamos a pasar a enunciar las dos leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff, también conocida como ley de las corrientes o ley de los nodos, dice que la suma de las intensidades que entran a un nodo tiene que ser igual a la suma de las intensidades que salen de ese nodo. Esta sería la primera ley de Kirchhoff. Sumatorio de las intensidades de entrada a un nodo tiene que ser igual al sumatorio de las intensidades de salida de ese nodo. La segunda ley de Kirchhoff dice que si recorremos una malla en cualquier sentido, ya sea horario o antihorario, la suma de los potenciales en dicha malla tiene que ser igual a cero. Representada la tendríamos de esa manera. Lo que vamos a hacer a continuación es aplicar estas dos leyes a la resolución de nuestro circuito. La primera ley de Kirchhoff dice, como hemos dicho, que la suma de intensidades de entrada a un nudo tiene que ser igual a la suma de intensidades de salida de ese nudo. Esto en este caso lo podemos aplicar tanto al nudo A como al nudo B. Nos quedaría la misma ecuación que me relaciona las intensidades I1, I2 e I3. Vemos que intensidades entrantes al nudo A tenemos I3 e intensidades salientes I1 e I2. Por tanto, podríamos decir lo siguiente: I3 igual a I2 más I1. Esto sería una primera ecuación que vamos a denominar ecuación número 1. Aplicamos ahora la segunda ley de Kirchhoff a dos mallas del circuito. Por ejemplo, tomamos la malla izquierda, la recorremos desde A para volver a llegar a A y vamos añadiendo todas las diferencias de potencial a medida que las vamos recorriendo. Para ello recordamos que la ley de Ohm me dice que la tensión en una resistencia es igual a la intensidad que la recorre por el propio valor de la resistencia. Y además las pilas o fuentes de tensión ya tienen su propio valor de diferencia de potencial. A la hora de ponerle un signo a una fuente de tensión,
Pondremos un signo positivo si entramos por el positivo, pondremos un signo negativo si entramos por el negativo. A la hora de poner un signo al producto de I por R cuando atraviesa una resistencia, pondré ese producto como positivo si llevo el sentido de la intensidad y como negativo si me estoy oponiendo a ella. Vamos a recorrer una primera malla y vais a ver qué sencillo. Si parto del punto A y comienzo a recorrer en el sentido horario, por ejemplo así, es importante recalcar que es indiferente el sentido horario o antihorario, puedes escoger el que tú quieras. Yo en este caso escojo el horario, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, partiendo de A, siguiendo el sentido horario, tendríamos, lo primero que me encuentro es con V2. Como entro por el polo negativo, lo coloco con signo menos V2. Sigo avanzando y me encuentro con R4. R4 es atravesada por la intensidad I2 y esa intensidad lleva el sentido que yo estoy recorriendo la malla, por tanto sería más I2 por R4. Sigo recorriendo la malla y me encuentro con R3. R3 es recorrida, fíjate, por I3. I3 va desde B hasta A, recorriendo esa rama, ¿vale? Y I3 lleva el mismo sentido que mi sentido de recorrido de la malla, por tanto sería más I3 por R3. Sigo avanzando y entro a esa fuente de tensión, a esa pila por el polo positivo, luego sería más V1. Sigo avanzando en la malla y entro a la resistencia R1, que es recorrida por la intensidad I3 en el mismo sentido en el que estoy recorriendo la malla, por tanto sería más I3 por R1. Vuelvo a llegar al nudo A, por tanto he terminado de recorrer mi malla, no tengo más que igualar a 0 para que se cumpla la segunda ley de Kirchhoff. A esta ecuación la llamo, por ejemplo, ecuación número 2. De la misma manera voy a establecer la ecuación número 3 recorriendo la malla de la derecha. Si queréis, en este caso, para que veáis que es idéntico, lo vamos a recorrer en sentido opuesto. Podéis probar en casa a recorrerlos en sentidos totalmente contrarios, cambiar intensidades para que veáis que el resultado final es exactamente el mismo. Voy a ello, esperadme ahí. Bien, ahí tenéis el recorrido de la malla en ese sentido, resultando esa ecuación. Ahora no tengo más que dar los valores de resistencias y tensiones para resolver el problema y hallar las intensidades. Me queda un sistema de 3 ecuaciones con incógnitas I1, I2 e I3. Voy a poner por aquí ahora mismo los valores que vamos a dar tanto a resistencias como a voltajes y simplemente resolvemos el sistema. Bien, he dado estos valores de tensión y resistencias y he aplicado dichos valores a las dos ecuaciones. Sustituyendo la ecuación número 2 tendremos que 3i2 más 6i3 es igual a menos 4, simplificado ya, y sustituyendo la ecuación número 3 tendremos que menos 6i1 más 3i2 es igual a 10. Lo que hacemos ahora para resolver el sistema es, por ejemplo, en la ecuación número 2 introducimos la ecuación número 1, es decir, donde pone i3 ponemos i2 más i1. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos 3i2 más 6 por i2 más i1 igual a menos 4. Simplificamos todo eso y tenemos que 6i1 más 9i2 es igual a menos 4, que junto con la ecuación número 3, por reducción, nos queda que 12i2 sumando es igual a 6, de donde sacamos que i2 es igual a 6 entre 12, es decir, un medio, es decir, 0,5 amperios. Ahí tendríamos la primera intensidad. Ahora, sustituyendo este valor de I2 en la ecuación anterior, tendríamos 6i1 más 9 por 0,5 igual a menos 4, de donde sacamos que i1 es igual a menos 4. 9 por 0,5 son 4,5, menos 4 menos 4,5 entre 6. Queda un valor de menos 1,58 amperios. Una vez que tenemos I1 e I2, sabemos que I3 es la suma de las dos, por tanto I3 es igual a 0,5 menos 1,58, o lo que es lo mismo, menos 1,08 amperios.
Y con esto terminamos el circuito resolviendo las tres intensidades de rama. Ahora podríamos hacer un balance de potencia, de activos, de pasivos, un Thevenin, lo que ya nos preguntasen, ya que tenemos todas las magnitudes del circuito. Bien, pues ahora vamos a aprender una manera mucho más sencilla todavía de hallar las intensidades de rama I1, I2 e I3, también a partir de las leyes de Kirchhoff, pero estableciendo unas intensidades ficticias de malla. Esas intensidades van a ser las que hemos utilizado para recorrer las mallas en el sentido que nos ha dado la gana, una en sentido horario, otra en sentido antihorario, como vosotros queráis. Y luego lo que haremos será poner las intensidades de rama, de la derrama de 1.200 euros, en función de las intensidades de malla. Vamos con ello. Vamos a llamar a las intensidades de malla, por ejemplo, A y B. Entonces tendríamos una intensidad I sub A que recorre la rama de la izquierda y una intensidad I sub B que recorre la rama de la derecha. Recordad el sentido de esas intensidades recorriendo la rama, el que nos dé absolutamente la gana. Ahora vamos a escribir las ecuaciones de esas mallas, pero en función de esas intensidades ficticias. Tendríamos lo siguiente: si partimos del nudo A menos V2, y ahora tendríamos una resistencia R4, diríamos más R4 por la intensidad que recorre R4. Recordad que estamos con intensidades de malla, por tanto, si nos fijamos desde A hasta B, circula I sub A descendiendo, pero cuidado, I sub B también circula descendiendo, por tanto tendríamos que la resistencia R4 es recorrida por I sub A más I sub B. Intensidades de malla, ¿de acuerdo? Bien, si seguimos avanzando tendríamos que, sigo avanzando por la malla, llego a R3, luego pondría más R3 por la intensidad que recorre R3, que en este caso es solamente I sub A, ya que I sub B ya se ha ido hacia allá, I sub A iría hacia allá, esto sería más R3 por I sub A. Sigo recorriendo, me encuentro con V1, entro por el positivo, más V1, y termino recorriendo R1, que también solo está recorrida por I sub A, más R1 por I sub A, igual a 0. Si os fijáis, en las resistencias por las intensidades, todas son positivas. ¿Por qué? Porque coincide que estás dando la vuelta a la malla en el sentido de la intensidad que has planteado, por tanto siempre son positivas. Realizamos lo mismo para la malla B, partimos en el sentido de la malla B, por ejemplo, desde el punto A otra vez, y tendríamos menos V2, llegamos a la resistencia R4, sería más R4, y tendríamos de nuevo que esa R4 va multiplicada por la suma de IB más IA, que también viene por ahí, seguimos recorriendo, tendríamos más R5 por IB, ya que IA ya se ha marchado para el lado contrario, y menos V3, y por último más R2 por IB igual a 0. Y simplemente con estas dos ecuaciones, determinando los valores de IA y B, es decir, un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, vamos rápidamente a determinar I1, I2 y I3 de manera mucho más fácil que con el método anterior. Vamos a dar valores con los valores que tenemos por allí y vamos a resolver este sistema. Llegamos a este sistema que solo tendremos que resolver. Como pista para saber que vamos bien, tendremos que fijarnos que hay simetría, que sería la siguiente. Esos términos cruzados tienen que ser iguales, serían los términos simétricos. Si esto fuese una matriz, sería una matriz de elementos A11, A12, A21, A22, si fuera una matriz A, por IA y B igual a menos 4, 10. Estos elementos tienen que ser iguales. Eso es síntoma de que vamos bien. Podemos resolver matricialmente por Cramer o por otro método, pero bueno, como es un sistema 2×2, vamos a hacerlo simplemente despejando una ecuación y sustituyendo la otra y hallamos los valores de IA y B. Voy a ello. Una vez realizados los cálculos del sistema, llegamos a que IB es 1,417 amperios e IA es menos 0,917 amperios.
Ahora es donde viene la clave de este método. Vamos a poner las intensidades de rama en función de las que acabamos de hallar de malla. Y fijaros qué sencillo es. Si decimos I1 va desde A hasta B. ¿Y cuál de las de malla va desde A hasta B? Atentos porque esto es importante. IB, pero IB la recorre en sentido contrario. Luego podemos decir que I1 es igual a menos IB. De la misma manera, I2 va desde A hasta B. ¿Y qué intensidades de malla recorren desde A hasta B? Pues tenemos, fijaros, IA en el mismo sentido que I2 e IB en el mismo sentido. Luego podemos decir que I2 es igual a IA más IB. Y por último, I3 va desde B hasta A y fijaros que va IA en el mismo sentido. Luego podemos decir que I3 es igual a IA. Y simplemente haciendo esas sencillas sumas o en ocasiones de manera directa podemos decir que 1 es igual a menos IB menos 1,417 amperios. I2 es IA más IB, sería sumar esas dos de ahí y vemos que I2 nos queda exactamente 0,5 amperios. E I3 es igual a IA, que nos queda directamente menos 0,917 amperios. ¿Veis de qué manera tan sencilla, mucho más sencilla que de la forma que hemos hecho anteriormente, hemos podido calcular las tres intensidades de rama poniéndolas en función de las intensidades ficticias de malla que hemos calculado? Pues bien, hasta aquí nuestro vídeo de hoy sobre cómo resolver circuitos aplicando las leyes de Kirchhoff y aplicando el método de mallas de intensidades ficticias de malla. Espero que os haya servido de mucha ayuda para vuestro estudio y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!